La red social y de comercio entre mujeres más grande del mundo te invita a participar en el extraordinario panel El poder de las mujeres en el mundo empresarial, con excelentes ponentes como Gloria Calzada, Ana Laura Orozco, Moni Escoto, Marisa Lazo, Denise Álvarez, Vane Arregui, Carla Lachule y Victoria Plasencia. La cita es el miércoles 8 de mayo a las 11 de la mañana en Palco. Únete a otras grandes mujeres y conviértete en una Lady Multitask. Continuamos, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Muchas gracias a todos los que nos van sintonizando. Un saludo, feliz sábado. Y como les decía, les tenemos preparado un tema sumamente interesante. Ya está aquí conmigo mi invitada, que me da mucho gusto tener de nueva cuenta. Ella es la doctora Valeria Taylor y el día de hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. ¿Quién mejor que ella, quien es endocrinóloga, para explicarnos esto que de repente lo escuchamos, pero no estamos tan familiarizados con el tema o pocas veces lo entendemos, ¿no? Escuchamos resistencia a la insulina y pues que será algo que tiene que ver con la diabetes, pero no es diabetes, pero estás a un paso de. Entonces, pues hoy nos vas a esclarecer todas esas dudas. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ruth. Bien, gracias y muchas gracias por la invitación, como siempre. Efectivamente, la resistencia a la insulina es una epidemia y es como difícil de explicar y de entender, pero hay que hacer el esfuerzo porque mucha gente la tiene. Entre más entienda la población qué es, pues pensamos que más se puede prevenir y tratar. Claro. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona tiene resistencia a la insulina? Me gustaría darles como un ejemplo. O la definición, sí, como para entenderlo. El cuadro más común es una persona que subió de peso un año. Pueden ser más de 5 kilos, a veces subieron de peso 10, 15 en un año. Eso es una subida de peso, digamos, drástica. No fue paulatina. Y, bueno, pues va al nutriólogo porque dice, tengo que bajar de peso. Entonces va al nutriólogo, empieza su plan de alimentación, empieza a hacer ejercicio y no baja. Entonces ese es como son esos pacientes muy bien portados que todos siguen al pie de la letra y bajan gramos, bajan medio kilo, empiezan a hacer ejercicio y a veces ni aún así responden. Exactamente. O, por ejemplo, las mujeres empiezan a tener alteraciones menstruales. Eran regulares o más o menos regulares y de repente pasan 1 o 2 meses y no les llega su periodo menstrual. Entonces son como datos de alarma. Otro cuadro, empiezan a tener acné, o se les empieza a caer el pelo, o empiezan a tener mucho vellito. Todos estos síntomas están relacionados con la resistencia a la insulina. Entonces, cuando el nutriólogo, porque ese es realmente el cuadro más típico, se da cuenta que el paciente no baja de peso o que trae algo extra, lo envía al endocrinólogo. Claro, sí, me ha pasado en muchas ocasiones que digo, esto no es normal, estás siguiéndolo bien, ya estás haciendo ejercicio, todos los cambios de hábitos y aún así no, y claro que las personas llegan a desesperarse. Sí, porque lo están haciendo todo bien, es un buen nutriólogo, es un buen equipo, o sea, el paciente también está muy apegado, o bajan de peso pero muy poco. Entonces, el cuadro también típico es que ya se hicieron exámenes y todo sale aparentemente normal. Entonces, es cuando dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajo de peso? Y empiezan a creer o a sospechar que tienen algo hormonal. Que casi siempre lo asocian con la tiroides, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas veces llegan pensando que tienen problema de tiroides. A veces sí lo tienen. A veces tienen las dos cosas, pero la mayoría de las veces la tiroides no es el problema. Y de hecho a veces llegan hasta con 3 exámenes de tiroides en un año porque la gente dice, no, es que definitivo la tiroides debe estar mal. Pero no se explora esta otra área que es sumamente común, que es la resistencia a la insulina. Para saber si alguien tiene resistencia a la insulina, se necesita pedirle insulina, que es una hormona que produce el páncreas. En laboratorio yo puedo pedir un estudio, es en sangre, ¿no? ¿Con cuántas horas de ayuno se recomienda? 8 horas de ayuno. Y ese valor, a pesar de que venga un rango, ustedes calculan un índice, ¿no? Para saber si hay esa resistencia. Sí. ¿O cómo se interpreta? Porque es difícil. Exacto, ¿no? Es que ahí está lo complicado. O sea, muchas veces el paciente se saca la insulina, por ejemplo, ahorita que lo estamos platicando, y luego ve su resultado y dice, pues está normal, está en el rango, pero es que así no se leen las hormonas. Y luego se enojan y dicen, pero ¿por qué el laboratorio pone ese rango? Pues no sabemos por qué,
pero en realidad las hormonas nunca se leen conforme los rangos. Okay. Las hormonas son más complicadas de interpretar. Entonces, muchas veces traen mal su insulina de años, y no solo el paciente, sino un médico que no estuvo entrenado, ve la insulina y piensa que está normal porque se basa en el rango. Entonces, exacto. Bueno, el índice que tú hablabas se llama índice de OMA, es una relación que hacemos con la glucosa. Pero la verdad es que es solamente un índice más. Hay muchas maneras de calcular la resistencia a la insulina. Okay. Y se sabe que en mexicanos lo normal es menos de 8.5. Okay. Entonces, te estoy hablando de que si tú tienes una insulina de más de 8.5, tienes resistencia a la insulina. O sea, ya si el valor ese que nos tomamos en sangre sale arriba de 8.5, ya puede darnos ese foco rojo que está que hay resistencia a la insulina. Sí, exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿por qué le llaman resistencia? O sea, ¿el cuerpo se opone a la hormona? ¿O cómo explicaríamos de manera sencilla? Sí, lo dijiste perfecto. Se puede explicar, yo les digo a los pacientes, porque me preguntan. De entrada les digo, es una prediabetes. Okay. O sea, es una enfermedad que si no se trata, ya viene la diabetes en camino. Inicial muchas veces, otras veces ya más avanzada, pero es un aviso de que les puede dar diabetes. Okay. ¿Qué tan pronto? Me dicen, pues depende del paciente, depende de los hábitos. Y lo que sucede aquí es que todo lo que comemos se convierte en azúcar o glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es el combustible del cerebro. Claro, es lo que nos ayuda a estar vivos prácticamente, ¿no? Sí, todos tenemos un nivel de azúcar en sangre. Para que puedan entrar a las células esta glucosa y se aproveche, se requiere de la insulina. La insulina la secreta el páncreas. Y cuando hay resistencia a la insulina, sí hay insulina, pero esta insulina, digamos que mutó, ya no está actuando como actuaría de manera normal, entonces el páncreas produce más insulina. Okay. Entonces, la glucosa está más o menos normal, sí se puede elevar un poco, pero está usualmente normal, pero la insulina puede estar súper elevada. Si yo les decía que el rango normal es de menos de 8.5, hay pacientes que traen 20, hay pacientes que traen 30, me ha tocado ver 40, 50, o sea, definitivamente es un problema muy serio, muy evidente una vez que uno estudia la insulina. Pues qué interesante, Valeria. Nos vamos a ir a corte, pero regresando, pues queremos que nos sigas platicando, informando de este tema de salud que es poco conocido, pero sin embargo es muy común en nuestra población. Así que cualquier duda, comentario, comuníquense 3122-1190, 3647-1883 y nuestro WhatsApp 33-1019-0712. Pausa y volvemos. Diseños auditivos a tu gusto. A tu gusto. Radio Mujer 92.7 es única. Continuamos en Motívate, muchas gracias a todos los que nos sintonizan y les recuerdo que el día de hoy el especial con Sebastián Yatra a las 2 de la tarde en escenario 92.7 para que no se lo pierdan, además de toda nuestra programación sabatina que como siempre, bueno, la verdad se luce la productora en estar buscando estos temas tan interesantes de salud, de cultura, de educación, de todo, así que los invito a que no se pierdan toda nuestra programación. Y bueno, continuando con el tema, estamos platicando de la resistencia a la insulina con la doctora Valeria Taylor, ella es endocrinóloga y bueno, pues tan importante todo lo que nos mencionabas, Valeria, que en muchas ocasiones es algo que se desconoce y que puede conllevar a diferentes problemas, entre ellos la dificultad para la pérdida de peso. Sí, si el paciente se desespera y ya no busca más, pues lo que sucede es que no pierde peso. Y luego a veces hasta dejan de hacer ejercicio porque dicen, ¿para qué no estoy bajando de peso? Exacto. Bueno, el ejercicio no es solo para bajar de peso. Qué bueno que lo mencionas. Sí, de paso les digo, ¿verdad? Tiene muchas ventajas, aumenta la masa muscular, nos protege de enfermedades, psicológicamente ayuda. Pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que dejan de hacer ejercicio y abandonan la dieta, suben más de peso y un día llegan y ya tienen diabetes. ¿Esto es más común en mujeres, en hombres o es igual? No, es igual. En realidad, más bien es por poblaciones. Okay. Es decir, nuestra población mexicana, por los genes que tenemos, estamos más predispuestos a tenerlo. Puede ser que en otras sociedades suben de peso y no les da resistencia a la insulina hasta que suben mucho de peso, unos 30 kilos. Okay. Nosotros no, o sea, nosotros tengo pacientes que con 5 kilos ya les dio resistencia a la insulina y al indagar
sus papás, sus hermanos, alguien ya tiene diabetes. Como que traen la carga genética muy fuerte. Sí. Fíjate que sí, eso es lo que estoy viendo últimamente, que a veces ni siquiera tienen obesidad, o sea, es un ligero sobrepeso y ya traen alteraciones en la glucosa o alteraciones hormonales. Es que ese es el punto, porque a veces yo escucho que hablan mucho del problema del mexicano, de cómo comemos, Claro. pero no siento que sea un problema solo del mexicano, es un problema mundial de la cantidad de carbohidratos que consumimos. Sin embargo, los mexicanos desafortunadamente tenemos esa predisposición, de tal suerte que nos descuidamos poquito y nos enfermamos. Hay otras sociedades que no, tienen más chance, pues, ¿verdad? Se puede descuidar la cultura más. Europea, dices, pues comen un montón de pan, exactamente, acostumbran el trigo en todas sus presentaciones. Toman muchísimo alcohol de repente, y bueno, la verdad es que no son un ejemplo muchas sociedades. Yo viví en Alemania, yo vi cómo comían, pero tienen esa ventaja. Sus genes los protegen. Entonces, y eso es bien sabido. Nosotros tenemos esta teoría de los genes ahorradores que tenemos los mexicanos. Entonces, en pocas palabras, no nos queda de otra que cuidarnos mucho. Y sobre todo si tienes también antecedentes directos de familiares que ya tienen, por ejemplo, diabetes, ¿no? Sí, o no tan directos, porque a veces la típica me dicen, sí, tengo por ahí, o mi mamá le dio, pero ya cuando está muy grande, pues eso es un antecedente. Claro. O bueno, tengo un tío que tiene, pues ese es un antecedente, o sea, al final siempre va a haber alguien. En realidad es difícil que un mexicano no tenga un familiar con diabetes. Sí, definitivamente. Y cada vez, pues por esta cultura también de estarnos checando y cuidando, se detecta más a tiempo qué es lo que queremos, ¿no? Porque detectada o diagnosticada a tiempo, el tratamiento es más sencillo a que si se esperan ya tener más complicaciones. Sí, volvemos otra vez a lo básico, hacerse sus exámenes una vez al año. Y bueno, en este caso ya son exámenes más complicaditos, como decíamos. No es complicado el examen. Lo que decíamos es que tienen que buscar un especialista para que pueda interpretarles la insulina, ¿no? Y empezarles el tratamiento. Porque luego también hay esta duda de si existe o no la prediabetes. No debería de haber duda, la prediabetes existe. La prediabetes tiene criterios de tratamiento y de diagnóstico. Pero como es algo que cuando nosotros estudiamos medicina no estaba establecido, muchas generaciones de médicos más grandes, pues todavía no se han actualizado. Sí, o marcan rangos de glucosa como que, bueno, todavía tiene bien, ¿no? Y ya está casi en 120 y le dice, todavía, como dices, no se actualizan. Sí. ¿Cuáles son los valores normales de una persona de glucosa? La glucosa debe estar menos de 100 en una prueba de sangre en ayuno. Okay. También ahorita otra cosa que comentar es que no es lo mismo que el dedo. En el dedo no se puede establecer así. En el dedo es muy común que salga más, porque los aparatos no son igual que medirla en sangre. Entonces tiene que ser en laboratorio para poder hacer un diagnóstico y esta tiene que estar menor a 100. Así te hayas cenado un pastel, ¿no? Porque luego dicen, es que anoche por eso me salió alterada, porque cené pan o cené algo muy dulce. Si el páncreas tiene esa capacidad de secretar aún la insulina, pues no tiene por qué elevarse la glucosa. Sí, bueno, esa es la otra parte, ¿no? La parte de aceptación. Cuando uno les dice, bueno, usted tiene resistencia a la insulina y es una prediabetes y empieza uno a explicar el cuadro, la primera reacción es no es verdad, ¿verdad? Primero es, ¿por qué el rango de laboratorio viene mal? Ya luego es la palabra del médico contra lo que viene ahí en el papel. Yo los entiendo, bueno, está uno acostumbrado a ver el rango y basarse en eso, pero pues así no tendría chiste ser médico, pienso yo, ¿verdad? Tiene su manera de interpretarse las hormonas y luego recibir el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento indicado en estas personas que ya se descubren con resistencia a la insulina? Definitivamente el estilo de vida es lo más importante, o sea, no pueden abandonar su plan de alimentación y el ejercicio les ayuda muchísimo. Vence la resistencia a la insulina porque motiva al músculo o hace aumentar el músculo. Sin embargo, sí se debe de dar tratamiento médico. El tratamiento más usual es la metformina. Se debe de dar muy despacito porque aunque la metformina es grandiosa y hay quienes no la toleran, ¿no? Esos síntomas gastrointestinales o malestares que causa. Sí. O a veces les da uno alguna marca de metformina y piensan que uno quiere que compre la marca porque sí, y en realidad es que hay metformina de liberación prolongada y hay metformina que no es de liberación prolongada. La metformina más barata es la que no es de liberación prolongada, que dura actuando como 8 horas y que da más molestias. Entonces a veces
y van muy bien con el tratamiento que uno les dio y luego cambian la metformina por una más barata. Sí, pero la genérica o algo, ¿no? Sí, pero que no es de liberación prolongada y luego empiezan con muchas molestias, diarreas, y luego hablan y dicen, no, es que me siento muy mal. A ver, ¿cambió la metformina? Sí. Es que no es la marca en sí, es la liberación prolongada la que necesitamos. Excelente. Entonces, pero como dices, es un conjunto de todo, entre los hábitos de alimentación, el hecho de empezar con actividad física, sí. Aunque al principio no sientas ningún cambio de peso, de nada, pues es importante continuarla, como sí. decías. A veces no tanto se refleja en kilos, pero sí el ejercicio ayuda a reducir medidas, te ayuda a sentir mejor, a sentir esta plenitud, a lo mejor hasta dormir mejor. Exacto. ¿no? Entonces, mejora. Pues sí, hay veces que son cambios extremos, de que en 3 meses bajan muchísimo de peso con la metformina. De ahí viene que la gente piense que la metformina es un medicamento para bajar de peso. Okay. La metformina no es un medicamento para bajar de peso, pero cuando el paciente tiene resistencia a la insulina, le quita la resistencia a la insulina, y entonces ahora sí la dieta y el ejercicio hacen su función, sobre todo el plan de alimentación. Claro, con ese detallito de ir a visitar al endocrinólogo, un especialista, para que también les dé la dosis adecuada del medicamento, pues va a hacer la diferencia en este tratamiento. O sea, hay personas que de verdad se sienten muy, muy bien, y hay otras que no. Hay otras que no toleran la metformina, hay otras personas que ni con liberación prolongada, y hay que dar otros tratamientos que existen. Okay. Existen varias opciones para tratar la resistencia a la insulina. Perfecto, Valeria. ¿En qué edad es más común? O sea, ¿como a partir de qué edad sería ese foco rojo que las personas puedan llegar a presentar resistencia a la insulina? No hay una edad más común. Puede presentarse incluso en niños. Okay. Los niños también pueden tener diabetes si no se tratan. La manera más fácil de darnos cuenta es la acantosis, que es una manchita negra que sale alrededor del cuello o en la región de las axilas o la ingle, a veces en el abdomen, a veces en la parte de las manos, los nudillos. Los nudillos, exactamente. Es la manera de darnos cuenta que una persona tiene resistencia a la insulina. Y en los niños a veces es muy común porque uno pensaría, no se bañó bien ese niño o porque está haciendo calor, pero es muy evidente esa mancha o esa pigmentación en el cuello. Entonces tienen que estar alertas. Sí, en realidad no es una mancha ni es mugre, es el engrosamiento de la piel que se da porque la insulina es un factor de crecimiento y hace que crezca la piel, que se engruese. Entonces, eso es como un dato de alarma para nosotros los médicos, y debería ser también para los que nos escuchan ahora, que puedan decir, no, algo anda mal. Entonces, puede ser a cualquier edad. La verdad es que no hay una edad. O sea, los signos de alarmas es la presencia de acantosis, la dificultad para bajar de peso, podría ser también, obviamente, que ya haya un sobrepeso y una obesidad. Que subieron de peso de manera súbita, que no pueden bajar de peso, y en las mujeres decíamos que las alteraciones menstruales, porque tanta insulina puede molestar al ovario. O hay mujeres ya de 40 años que de pronto empiezan a desarrollar acné, pues no es normal. Y luego ya cuando explora uno, pues tienen los antecedentes. O el vellito que decías, ¿no? Sí. Pues bueno, todo esto alerta. Antes de eso, antes de continuar, nos vamos con música. Vamos a escuchar a Alejandra Guzmán, Yo Soy Así. No te vayas, quédate en Motívate. Estás en Radio Mujer 92.7. Continuamos, muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través también de nuestras redes sociales, Radio Mujer 92.7 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en mi página nutrióloga Ruth León, y que puedes comunicarte a nuestras líneas 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Estamos hablando de la resistencia a la insulina con la doctora Valeria Taylor. Ella es endocrinóloga, y pues estamos dándonos cuenta de la importancia que es revisarnos, checarnos y atender esas primeras señales, porque ¿qué pasaría, Valeria, si la resistencia a la insulina no se detecta entonces a tiempo? ¿Cuál sería la complicación? La diabetes. Ahora sí. Eso es lo que nos preocupa, porque la diabetes ya no se quita. Se controla, pero ya no se quita, entonces es lo peor que puede pasar. O sea, el paso previo a la diabetes es la resistencia a la insulina, y es más fácil tratarla que cuando ya está el diagnóstico de la diabetes. Sí, exactamente. Mucha gente piensa que le dio diabetes de la noche a la mañana, cuando en realidad hubo un periodo de varios años en donde tuvieron prediabetes. Por eso es que ahora el punto es diagnosticar prediabetes, tratarlo,
para que existan menos diabéticos. Entonces, ese es el punto, ¿no? De que podamos hacer el diagnóstico y tratar. Okay. Del tratamiento, bueno, ya nos decías, o sea, tiene que haber ciertos medicamentos prescritos, especializados por ustedes, pero los cambios en el estilo de vida, ¿qué ayudaría muchísimo? Por ejemplo, no sé, desde el consumo de carbohidratos, a ver, platícanos un poco acerca de esto, Valeria, también, ¿qué es lo que mejor les funciona o qué es lo que deben de preferencia eliminar? Al final, lo que más complica esta enfermedad son estimular al páncreas, que son los carbohidratos simples. Okay. Son todos los azúcares, todas las bebidas azucaradas, harinas. Entonces, es sumamente importante el estilo de vida, porque la primera pregunta que hace el paciente es ¿cuánto tiempo voy a tomar este medicamento? ¿O cuándo me lo vas a quitar? Entonces, yo les digo, eso depende de ustedes. Si el paciente se pone las pilas, baja de peso, hace ejercicio, hace un verdadero cambio del estilo de vida, el medicamento se puede quitar en 1 año a veces. Okay. Entonces, si no, vale la pena dejar el medicamento porque simplemente la metformina, por ejemplo, da un 30% de protección a 10 años de que ese paciente desarrolle diabetes. Excelente. Solo por tomarse la medicina. Es muchísimo. Yo sé que suena así como, 30%. Es muchísimo lo que les protege. Definitivamente. O sea, ya es un factor ahí de protección. Exactamente. Entonces yo les digo, si no logra hacer el cambio en el estilo de vida, porque de verdad muchas personas no lo logran, tómese su pastilla. O sea, eso realmente les previene. Si les da diabetes, de todas maneras les vamos a dar metformina y otras medicinas. Entonces, la tendencia es decir, no quiero tomar. Todo el mundo dice, es que no quiero tomar medicina. Pues sí, nadie queremos, pero al final, si tienes un problema, tienes que tomar cartas en el asunto y resolverlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que tienen que hacer es disminuir los carbohidratos simples, esto es disminuir azúcares, disminuir todo lo que sean bebidas azucaradas, harinas, sobre todo las harinas con grasa, que son el pan dulce, las galletas, ¿no? Las galletas, sí, de bombón y demás. Hay otras harinas que no son tan malas, la tortilla, por ejemplo, la pasta, pero sí tenemos que medir. Sobre todo la cantidad, porque aquí somos muy de las porciones muy abundantes. Exactamente, vas a un restaurante y no te sirven media taza de arroz. Vas, por ejemplo, a la comida china, yo me he fijado que esos bowl enormes llenos de arroz. Entonces, no es que el arroz en sí sea malo, pero las cantidades a las que estamos expuestos son el problema en muchas ocasiones. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, el cambio aparte no debe de ser un cambio para bajar de peso porque me voy a casar, por mi graduación, por mi cumpleaños. Es un cambio de estilo de vida para siempre, porque si el paciente se pone a bajar de peso nada más para un evento, de paso se entera que tiene resistencia a la insulina, ya cuando pasa el evento, la verdad es que vuelven a subir de peso y hablan del rebote. Bueno, el rebote siempre va a existir si una persona solo se cuida para un evento, para bajar de peso un tiempo y luego abandona. Entonces, ahí también entra el ejercicio, como les decía, no precisamente ayuda para bajar de peso, pero sí para el mantenimiento. ¿Y qué tipo de ejercicios serían como los más recomendados, Valeria? Pues siempre se tiene que empezar con el aeróbico cardiovascular. El ejercicio aeróbico cardiovascular es, por ejemplo, caminar, bicicleta, el que tiene y puede, que tiene una edad más joven y puede correr. Correr no es como el ejercicio más ligero. Sí, un trote o... También depende del grado de obesidad que tenga, ¿no? Porque a veces sale hasta más contraproducente, le lastima las rodillas. Claro. Estoy hablando de cuáles son los ejercicios aeróbicos, más no les estoy diciendo que los hagan. Eso es personal y se le tiene que dar al paciente en consulta. Pero solamente para que tengan una idea de cuáles son los aeróbicos, bailar o zumba o, por ejemplo, la elíptica, nadar, todos esos son ejercicios aeróbicos. Así es. ¿Qué hacen? Mejoran el corazón como tal, mejoran nuestra función cardiovascular. Siempre se tiene que empezar por allí. Y después, ¿y cuánto tiempo es lo recomendable? Es que es variado. Por ejemplo, para el adulto, mínimo 150 minutos por semana. Que en realidad es poco, pero pues media hora 5 días a la semana o 50 minutos pueden dedicar, o 3 días a la semana 50 minutos. Sí, porque a veces no pueden dedicarle todos los días 50 minutos 3 días a la semana y ya cumplieron. Cuando son niños, los niños deben de hacer ejercicio diario. Las guías piden que sea 1 hora diaria, pero cuando son ya adultos sí pueden ser 150 minutos
Y para comenzar estaría excelente, ¿no? Simplemente, por ejemplo, a veces en las aplicaciones que vienen en los celulares, date cuenta cuántos pasos estás dando y por ahí puedes iniciar, porque hay veces que dices, híjole, no completé mi carga de pasos al día. Sí, en realidad se habla de 10,000 pasos al día y cuando se usaron los contadores o el celular que nos avisa, la mayoría de las personas andan en los 3,000. Entonces, sí es la verdad, un sedentarismo tristemente, tremendo. sobre todo si los trabajos así te lo requieren. Pues bueno, vamos a escuchar música, seguimos motivándonos. Ahora vámonos con Río, Roma, deberías estar aquí y volvemos. Regresamos a tu programa Motívate, yo soy Ruth León, estamos finalizando ya casi y aprendiendo más sobre nutrición y salud, hoy con la doctora Valeria Taylor hablando de la resistencia a la insulina y todos los daños que puede ocasionar el no detectarla a tiempo. Si desde ahorita tomas cartas en el asunto, pues va a ser mucho más sencillo y es tan fácil como checarnos, ¿no? Acudir a un laboratorio, tomarte tus estudios, pero obviamente también buscar a un profesional que los interprete. Sí, es lo que decíamos, que no está tan sencillo de diagnosticar. Claro, para mandártelos a hacer tú puedes llegar directamente al laboratorio sin necesidad de tener ninguna orden, ¿no? Pero sí ya la interpretación debe de hacerla un especialista. Sí, para que lo pueda diagnosticar y no se les vaya el diagnóstico, como comentábamos al principio. Así es, porque ya dijimos, la resistencia a la insulina cada vez es un problema más común, pero difícil de detectar porque pues no todo el mundo tiene esa cultura de acudir a revisarse y que puede conllevar a muchas complicaciones, entre ellas pues la diabetes que se desarrolle. Si se iba a desarrollar de cualquier manera, pues podemos prolongar o postergar que aparezca. Exacto, eso es lo más importante. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que quita vida, porque la gente con diabetes se infarta más, entonces muere antes. Y es algo crónico, que ya se debe de seguir el tratamiento toda la vida, y si desde antes ya sabes que empieza ahí ese foco rojo, esa alarma que tu cuerpo te está dando, pues atender esas primeras señales. Sí, a veces me dicen cuando les digo, tiene resistencia a la insulina y me pongo muy contenta, y dicen, pero ¿por qué le da gusto, doctora? Les digo, bueno, es que en realidad es algo que se quita. Claro. Y no es diabetes. Entonces, cuando ya vienen mal, digo yo, ojalá que no sea diabetes, porque a veces ya lo reviso y ya tienen diabetes. De todas maneras, la diabetes detectada a tiempo les puede ir muy bien, pero ya es otro panorama. En cambio, cuando hay resistencia a la insulina, tienen en realidad todo en sus manos para que o se quite la enfermedad o estén mucho tiempo bien, sin que lleguen a presentar diabetes. Y ya dijimos, pues es estos cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, cambiar la alimentación, parte de quitar más el consumo de carbohidrato a los que estamos tan expuestos. Ya decíamos, no es lo más saludable el pan, las galletas, el refresco, todas las bebidas azucaradas, incluso los tés, porque a veces dices, bueno, no tomo refresco, pero tomo té, o toman agua fresca. O sea, somos un país de hacer agua fresca en cada tiempo de comida, pero con bastante azúcar. Exactamente. Y si tú le preguntas a una mamá o ama de casa, digo, con todo respeto, hasta yo a mi mamá, a veces, es que nada más fue una medidita de un cuartito de taza, sí, pero en una jarra pequeña. Sí. Y ahí ya está bastante cantidad de azúcar. Sí, porque además el agua fresca ya no se le debería de poner nada, pues ya tiene la fruta azúcar. Entonces, esto es de lo peor que tenemos. Y bueno, culturalmente es algo muy aceptado y hasta se cree que es algo saludable. Claro. Cuando en realidad está prohibido para los niños, por ejemplo, darles aguas fresca, aparte endulzada, pues ocasiona caries en los dientes, les quita el apetito y entonces ya no comen otras cosas. Es como un dulce. Y volvemos a lo mismo, las porciones. Vas a una paletería ahorita en la época de calor y pues no te venden un vaso de un cuartito, te venden un litro y todavía para acabarla en vaso de unicel, contaminante. Así es. Y con una gran cantidad de azúcares, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que están los glucómetros, o sea, los aparatos que miden el azúcar de manera continua, a veces eso ayuda porque el paciente se da cuenta. De repente les digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque se ve una subida de azúcar tremenda. Y luego dicen, es que fui a las aguas frescas. Exacto. Y entonces ellos solo se dan cuenta del impacto que tiene esta agua tan
tan saludable que pensaban, ¿verdad? Pensaríamos que así es, pero bueno, no siempre va a ser así. Como decimos, si a lo mejor es un agua de fruta hecha en casa sin azúcar, puede entrar dentro de un plan de alimentación, pero hay que tener mucho cuidado con los azúcares ocultos que vienen también en muchos productos. O sea, hasta el pan de caja trae azúcar, las galletas redonditas que luego de repente dicen, ay, es que estas no traen relleno, no, pero traen azúcar. Sí, el primero es hacer conciencia. Así es. Y las porciones, volvemos a insistir, ¿no, Valeria? Por ejemplo, aquí, pues dices, bueno, si te comes medio bolillo no hay tanto problema, pero pues si vas y compras el de la tienda que está enorme y te lo terminas, pues ahí empieza esa cantidad extrema de carbohidrato a la que estás exponiendo a tu cuerpo. Sí, o sea, no es algo complicado. Creo que todos tenemos la habilidad, la fuerza de voluntad para cambiar nuestra vida. Es un reto. Pero eso es lo que hace interesante la vida también. Entonces, si ya tienen resistencia a la insulina, pues sigan en el camino, se puede quitar. Si no se ha quitado, porque hay resistencias a la insulina de verdad muy genéticas, muy familiares, muy arraigadas, pues tomen su tratamiento y sigan por el buen camino, porque al final estamos tratando de evitar una diabetes, algo peor. ¿Qué sí incluir de alimentos? A ver, ¿qué sí es más válido? Pues es que en realidad todo es válido, nada más como decías tú, las porciones es lo que más complica. Ahora, si me preguntas qué no estimula el páncreas, por ejemplo, las semillas no estimulan, las almendras, las nueces, pero tienen que comerse una cantidad moderada también. Sí, claro, 10 más o menos es una porción. Exactamente. O la proteína, o sea, todo lo que viene siendo huevo, carne, pescado, pollo, cerdo, eso no estimula el páncreas, pero volvemos a lo mismo, tiene que ser una porción definida. Claro. O la verdura libre le llamamos, que es la de hoja verde. Esta verdura la podemos comer libremente, por ejemplo los pepinos que se quieren comer, quieren comer varias veces al día. Frescas. Sí, todo lo que sea hoja verde. Entonces eso es finalmente algo que no estimula el páncreas. Perfecto, Valeria. Pues bueno, eso y más podemos hacer y con esos pequeños cambios evitar muchísimas complicaciones. Por favor, danos tus datos de contacto. Por ahí tienes una página muy interesante donde nos subes información. Sí. Compártenosla, por favor, Valeria. Si tienen ganas de leer más sobre problemas de endocrinología, está mi página que es www.kimoditaylor.com. ¿Cómo se escribe, Kimodi? Es con Q, luego ya UI, Modi. Y mi apellido Taylor, que es T-A-Y-L-O-R. Perfecto. Entonces ahí pueden buscar más información y algún correo que tengas. Sí, bueno, mi correo es DRA valeriataylor@gmail. Si tuvieran alguna duda, con gusto por mail los pudiera ayudar. Perfecto, y bueno, pues también ahí si quieren pedir información de consulta. Pues muchísimas gracias, creo que un tema bastante interesante, que debemos de estar muy informados todos como población. Ya decíamos, el simple hecho de ser mexicanos, pues a veces nos predispone a tener estas ciertas alteraciones y no hay de otra más que cuidarnos más. Sí, ante todo checarse, o sea, vayan a hacerse sus exámenes, tener la curiosidad de ver cómo están, sobre todo si se sienten mal, cansados, dolor de cabeza, algo. Y después, pues a manos a la obra. No tener miedo, porque muchas veces dicen, es que si algo me sale mal, no quiero ir por eso. No, o sea, al contrario, mientras más pronto te enteres si ya algo está alterado, pues el tratamiento va a ser mucho más sencillo. Desde más sencillo hasta más barato. Claro. En realidad es mejor prevenir, de verdad que sí. Sí, entonces no tengan miedo, acudan a hacerse sus estudios y a revisarse. Pues bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que hoy tenemos el especial con Sebastián Yatra en escenario 92.7 a las 2 de la tarde, así que no te lo pierdas y no te pierdas toda la programación de Radio Mujer, que la verdad está espectacular. Me despido ya casi, soy Ruth León. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, en Facebook a través de Nutrióloga Ruth León. Ahí va a quedar este video en Facebook Live para que lo puedan ver y compartir con demás personas esta información que de verdad tratamos de que sea con la mejor calidad, como siempre, con muy buenos invitados que nos dan toda esta gama de interés para que nosotros sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias, Esmeralda Cano, que estuvo por aquí apoyándonos en producción, a Juan Pablo Guerra en controles, y también quiero invitarlos a que se queden escuchando a Aldo Prieto en Paradigmas y que tengan un maravilloso sábado. Vamos a escuchar también, antes de despedirnos, dejándolos con buena música aquí en nuestra estación, a Morat con Punto y Aparte. Que tengan un maravilloso sábado y nos vemos la próxima semana. Recuerden, todos los sábados en punto de las 7, motívate.